Hola a todos, les quiero compartir esta información para que cada uno de ustedes descubra su por qué estoy aquí, a qué vine a este mundo. Espero de todo corazón les sirva esta información. Quédate hasta el final, te compartiré algunas preguntas que son claves para encontrar tu propósito. Un abrazo para todos y felices días. Estaba pensando compartir con ustedes un ejercicio guiado para soltar todo lo viejo de este año y de la vida y abrirnos a lo nuevo para el siguiente año y nuestro futuro. Coméntame si te gustaría hacer este ejercicio guiado. Antes, me gustaría iniciar contándoles un pequeño relato. Sofía, a la edad de 8 años, ya tenía grandes problemas en la vida. Sus profesores decían que era un desastre. Nunca entregaba la tarea a tiempo. Su caligrafía era horrorosa, apenas aprobaba alguna asignatura. Pero no solo era eso, sino que Sofía era muy nerviosa, alborotaba a sus compañeros de clase, y el profesor tenía que interrumpir la lección constantemente para que ella prestara atención. Para Sofía era normal. De hecho, no entendía cómo sus compañeros podían permanecer tanto tiempo quietos. Además, ya estaba acostumbrada a que los mayores le llamasen la atención. Así que no le preocupaba ni tenía la sensación de estar haciendo algo malo. Todo esto pasó en la década de los años 30. Actualmente la hubieran diagnosticado de trastorno de déficit de atención o hiperactividad, pero en aquella época todavía no se conocía. Así que sus profesores decidieron que Sofía tenía un problema y que quizás sería mejor que fuese a un colegio para niños con necesidades especiales. Los padres de Sofía recibieron una carta del colegio con gran preocupación y enseguida se pusieron en acción para solucionarlo. Llamaron a uno de los mejores psicólogos de la ciudad y concertaron una cita. Cabe decir que los padres estaban muy preocupados. El colegio quería deshacerse de su niña por mal comportamiento y falta de rendimiento. Sus padres no dejaban de temer por su futuro. Sabían que Sofía tendría los mismos problemas de adaptación fuese al colegio que fuese. Por fin, llegó el día de la cita con el psicólogo. La madre de Sofía visitó a la niña con sus mejores galas. Ella hizo lo propio. Tenían que causarle buena impresión si querían un buen informe y que no echaran a su niña del colegio. Cuando entraron por la puerta del despacho, Sofía se encontró de frente con un hombre alto, buena apariencia y rostro serio. Cuando las vio entrar, saludó cordialmente a su madre y luego acompañó a Sofía para que se sentara en un sofá de piel que había al fondo de la habitación. Luego acompañó a su madre a la silla enfrente de su escritorio y mientras observaba a Sofía, preguntaba a su madre acerca de los problemas del colegio y sus dificultades de aprendizaje. A pesar de su juventud, tan solo 8 años, Sofía ya sabía que esa entrevista era crucial en su vida. No quería ir a un colegio especial. Sabía lo que esto comportaba. Y al fin y al cabo, ella no consideraba que tuviera ningún problema, aunque todo el mundo se empeñase en que sí. Puso sus manos debajo de las piernas y se sentó encima para evitar moverse mucho. Cruzó las piernas y se reclinó. Tenía que dar buena impresión. Después de unos minutos, el psicólogo y la madre de Sofía se levantaron. En ese momento, se acercaron hacia ella y el psicólogo le dijo: «Te doy las gracias y te felicito por tu comportamiento. Has sido muy paciente. Sin embargo, te pido un poquito de paciencia más. Necesito hablar con tu madre en privado
y vamos a salir de la habitación. En unos momentos volvemos. Cuando salió, encendió la radio y cerraron la puerta. El psicólogo se giró hacia la madre de Sofía y le dijo: «Quédate quieta y observa lo que pasa». Miraban a Sofía a través de la ventana del pasillo, desde donde la niña no podía verlos. De pronto, Sofía se levantó y comenzó a moverse al ritmo de la música. Ambos adultos observaban cómo esa niñita de 8 años movía su cuerpo al ritmo de la melodía. Y era obvio que tenía una gracia natural para hacerlo. Además, no solo se movía bien, sino que parecía disfrutar mucho haciéndolo. Al fin, el psicólogo miró a la madre y le dijo: «Señora, su hija no está enferma. Es bailarina». El Dharma. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o talento especial para ofrecer a los demás. Y cuando combinamos ese talento único con el servicio a los demás, experimentamos el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu, que es la meta última de todas las metas. La palabra Dharma es una palabra en sánscrito que significa propósito en la vida. Esta ley dice que nos hemos manifestado en forma física para cumplir un propósito. Es decir, que hemos venido a este mundo con una tarea muy concreta a cumplir. Sin embargo, el sistema de este mundo se ha encargado de mantenernos en un estado de supervivencia, donde solo tenemos tiempo para trabajar y para trabajar. Que nadie se detiene o toma el tiempo para preguntarse: ¿para qué estoy aquí? ¿A qué vine al mundo? ¿Qué vine a compartir? Debe haber algo más. De acuerdo con esta ley, cada uno de nosotros tiene un talento único y una manera única de expresarlo. Hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor que cualquier otro en todo el mundo, y por cada talento único y por cada expresión única de dicho talento, también existen unas necesidades únicas. Cuando estas necesidades se unen con la expresión creativa de nuestro talento, se produce la chispa que crea la abundancia. El expresar nuestros talentos para satisfacer necesidades crea riqueza y abundancia sin límites. Es decir, que cuando pones en servicio tus talentos para resolver una necesidad en las personas, ese acto crea riqueza. De hecho, hay una fórmula donde riqueza es igual a valor por apalancamiento, donde valor es la aplicación de tu talento o don y apalancamiento es a cuántas personas impactes o sirvas con él. Quiere decir que tu nivel de riqueza dependerá de a cuántas personas sirvas con tus talentos. Si solo sirves con tus talentos a una persona, tu nivel de riqueza será proporcional a eso. Si tú sirves a cientos de personas, a miles de personas, tu nivel de riqueza será mayor y proporcional. Y así sucesivamente. Espero darme a entender con esto. Deepak Chopra nos enseña que la ley del Dharma se divide en 3 componentes. 1. Cada uno de nosotros estamos aquí para descubrir nuestro verdadero yo, para descubrir por su cuenta que el verdadero yo es espiritual y que somos en esencia seres espirituales que han adoptado una forma física para manifestarse. No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, sino todo lo contrario. Somos seres espirituales que tienen experiencias humanas. 2. Cada uno de nosotros debe llegar a identificar su talento único. Ese talento es tan único en su expresión que no existe otro ser sobre el planeta
que tenga ese talento o que lo exprese de esa manera. Eso quiere decir que hay una cosa que podemos hacer y una manera de hacerlo que es mejor que la de cualquier otra persona en este planeta. De hecho, te puedes descubrir que cuando estás desarrollando esa actividad, pierdes la noción del tiempo. Hay una pregunta que te puedes hacer para encontrar tu talento, o más de uno en muchos casos. Simplemente te tienes que preguntar: ¿qué me gusta hacer? ¿Qué soy mejor haciendo que otros? ¿O qué hago mejor que otros? ¿Qué disfruto hacer? Aunque suena tan simple, la verdad es que su respuesta es profunda y tienes que darle seriedad. Tenemos la creencia de que todo tiene que ser difícil, que tiene que ser complicado para que sea verdad, pero no es así. La verdad es tan simple para que todos la entiendan, opuesto a lo que nos enseñan. 3. Cada uno de nosotros debe, una vez descubierto el verdadero yo y el talento personal, buscar la manera de ponerlo al servicio de la humanidad. Este tercer componente de la ley del Dharma es el servicio a la humanidad, servir a los demás seres humanos y preguntarse: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a todas las personas con quienes tengo contacto? Cuando combinamos la capacidad de expresar nuestros talentos o dones con el servicio a la humanidad, usamos plenamente la ley del Dharma, o estamos en nuestro propósito. Y el expresar nuestros talentos o dones para satisfacer necesidades crea riqueza y abundancia sin límites. Es en este momento cuando tenemos acceso a la abundancia ilimitada. Y no se trata de una abundancia transitoria. Esta es permanente, en virtud de nuestro talento único, de nuestra manera de expresarlo y de nuestro servicio y dedicación a los demás seres humanos. Quizás tu talento sea pintar, sea escribir, sea cantar bien, invertir, manejar el dinero, etc. Pero ¿te has preguntado cómo podrías servir a muchas más personas con ese talento o don? Cuando unes tu talento con el servicio a las personas, estarías cumpliendo la ley del Dharma, según Deepak Chopra. Estarías viviendo tu propósito. Quizás ya pintes o hagas algo bien mejor que otros, pero quizás nunca te has preguntado cómo puedo impactar positivamente la vida de cientos, miles y hasta millones de personas con esto que hago bien, con esto que me gusta hacer. Aunque también toma nota de esto: tu propósito no tiene por qué ser algo en lo que seas talentoso o tengas dones. De hecho, la mayoría de personas que han logrado ser felices haciendo grandes cosas no nacieron con mucho talento en esas áreas. No son tus talentos, sino tus deseos, los anhelos de tu alma. Así que para tu tranquilidad y para quitarte presión, te diré que no tiene por qué ser algo en lo que tengas un don innato que nadie más en toda la historia de la humanidad podría ser si no lo hicieras tú. Nada de eso. Es más, en la mayoría de los casos, el propósito aparece debido a las circunstancias personales de cada uno, escondido en un conflicto, un desafío que te impulsa a cambiar todo lo que dabas por hecho. Es seguro que tienes algo por hacer en este mundo, pero no seas tan duro, tan dura contigo mismo, contigo misma. Date permiso para descubrirlo. Pero el hecho es que el universo es perfecto y que ya te lo dijo hace tiempo. Recuerda, el universo no responde nada que no se pregunte. Así que la forma de identificar nuestro propósito en la vida podríamos encontrarlo con una serie de preguntas. Puedes repetir las preguntas, pausar el video y responder. ¿Hay algo que te llama más la atención a ti que a las personas con las que convives? ¿Qué es?
¿Qué estaría yo haciendo si no tuviera que preocuparme por dinero y tuviera todo el tiempo del mundo? ¿Qué estarías haciendo si tuvieras todo el dinero del mundo y el tiempo del mundo? ¿Cuál es la mejor manera en que puedes servir a la humanidad? ¿O cómo te gustaría servir a la humanidad? Ahora, tu propósito también puede venir disfrazado de un miedo. Pregúntate, ¿qué es lo que más miedo te da hacer en el mundo? Si el miedo no fuera un factor en tu vida, ¿qué harías? A veces detrás del miedo están nuestros éxitos y la abundancia que queremos, y sobre todo nuestro propósito. ¿Qué harías si supieras que vas a morir en 3 meses? Así que siéntate, cierra los ojos, relájate, respira profundamente y medita en ello. Quédate con estas preguntas y deseo que tu único propósito de año nuevo sea descubrir tu único propósito. Cuando encuentras tu Dharma o tu propósito, no te costará esfuerzo hacerlo. Recuerda la ley del menor esfuerzo. De pronto, todo se confabulará a tu favor y tu vida se transformará de la noche a la mañana, sin prácticamente hacer nada. Coméntame qué piensas, si te sirvió esta información o no. Les mando un fuerte saludo y un abrazo para todos. Recuerda comentarme si quieres que haga el ejercicio guiado para limpiar todo lo viejo de este año y de la vida que hemos acumulado y recibir lo nuevo, recibir el año nuevo con nueva energía y una nueva perspectiva y sentimiento. Les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos.